vivir una vida ritual que no le fue ordenada, no le fue demandada, porque no es alimento para sus espíritus. El alimento para sus espíritus es vivir en estabilidad con los 7 mandamientos. Pero sepamos que están estos 3 párrafos que componen el Shema Israel. Lo que pone acá la versión extendida no es una versión extendida, es la versión que corresponde al rezo, es la versión que los sabios dijeron: esto es lo que precisa el alma judía para vivir en armonía cada día, recibir este pan espiritual del Shema Israel con estos 3 párrafos. Así que ya aprendimos más o menos lo que es un salmo, dónde está el Shema Israel, cuáles son sus partes, más o menos a qué nos indica cada uno, por lo cual los invito a, si son judíos, aprender el Shema Israel, a hacerlo cada día. Si no son judíos, a aprender las enseñanzas que nos aporta a todos estos párrafos de bendición, sabiendo que todos tenemos un camino espiritual para vivir, todos tenemos el paraíso por delante, y las consecuencias de nuestros actos se ven en este mundo y también en el mundo venidero. Por lo tanto, tengamos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, que Dios nos pide a nosotros, y actuemos por amor, actuemos por reverencia, o actuemos de una manera de que, bueno, es lo que Dios mandó, ni por amor ni por reverencia, sino, como les gusta decir a algunos, como legalistamente, siguiendo las reglas. Pero eso es lo bueno que hay para hacer. Cada uno tiene su camino, algunos precisan el miedito para trabajar, otros se entregan total amor, y otros dicen: es lo que hay, vamos a hacerlo, no nos ponemos en grandes complicaciones, porque sabemos que nos podemos complicar demasiado al ponernos a pensar y filosofar acerca de las cosas. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones. Shalom, shalom. En alguno de los videos que pusimos el Shema Israel, creo que en este voy a poner el link acá, una persona puso el siguiente comentario: excelente, pero el Salmo Shema Israel ahí está mucho más extendido de lo que yo pensaba, pues ahí aparecen más versos después de la versión clásica conocida. ¿No es que termina cuando se pronuncia la palabra Uvishareja? ¿Es la versión del video una versión extendida del Salmo Shema Israel? Primera cosa, muchas gracias por el mensaje. Segunda cosa, Shema Israel no es un salmo. Salmos hay, al día de hoy, 150, están en el libro de los Salmos, Teilim en hebreo. Salmos son párrafos de alabanza, cuyo autor, según la tradición, de la mayor parte es el rey David. Hay otros 9 autores más. Salmos son, por tanto, eso, los cantares del rey David y 9 autores más. Shema Israel no es un salmo, no es un canto. El Shema Israel, con el párrafo que le sigue inmediatamente después, es una porción de la Torá. En todo caso sería una parashá, una porción de la Torá que se encuentra en lo que es la sidra llamada Beit Hanan, la segunda del libro de Barim, Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta et Adonai Eloheja, Bechol levavcha, Bechol nafsheja, Bechol meodeja. Es una parte de la Torá que se usaba en el sagrado templo de Jerusalén como una forma de proclama del Eterno y también de enseñanza de la Torá, siguiendo las palabras del propio párrafo del Shema Israel. Así que no es un salmo. Y después dice la amable persona que está más extendido de lo que pensaba. Está bien, porque la gente piensa que el Shema Israel es solo la frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay otras personas que están un poco más enteradas, que saben que corresponde también unos versículos más del mismo libro de Deuteronomio, y algunos más saben que cuando se hace como rezo, siguiendo la costumbre que había en el Santo Templo de Jerusalén, se agrega una frase que decimos en voz baja luego de Shema Israel: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que no está en la Torá, que fue agregado posteriormente por los sabios. Así que hasta ahí la persona podría decir: pero la versión clásica es esto que yo conozco. En realidad, cuando se hace el rezo a la mañana y a la noche, las 2 veces que se hace el Shema Israel, se le agregan 2 párrafos más. El segundo párrafo es el Vayim Shamoa, Tishmeu el Mitzvotah, Yasher Anohim el Sabeh Etchem Hayom. Y el tercer párrafo es el párrafo de los tzitzit. Vayomer Adonai el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israel, Bamarta Lehem, Beazulahem tzitzit, al Campe Bidnehem, etc. Se agrega esos 3 párrafos. El primero es el Shema Israel con el Be'ahavta, es el amor hacia Dios, sin ningún cuestionamiento, sin esperar nada a cambio, sin pensar en que nos vamos a equivocar y entonces Dios, ¿cuál será la consecuencia de eso? Es simplemente amar a Dios, hacer todo lo posible que está de nuestra parte para amarlo, enseñárselo a nuestros hijos, vivir con el amor a Dios en todo momento. El segundo párrafo, el Vayim Shamoa, que también está en la Torá, nos dice
tenés que saber que si vives de acuerdo a lo que es el camino de la Torá, amando a Dios con todo tu ser, con todo lo que tienes, etcétera, y cumples estas palabras de la Torá, Dios te va a bendecir. La consecuencia de vivir en estabilidad, en armonía con los mandamientos de Dios es, entre comillas, un premio dado por Dios. No son en realidad un premio, es una consecuencia. Si uno logra vivir en estabilidad, siguiendo los patrones de conducta espirituales, en estabilidad interna, estabilidad con el entorno, y logra que su sociedad, todo el conglomerado humano, viva con los patrones de conducta espirituales, entonces las consecuencias lógicas son un buen mundo de prosperidad, de bendiciones, de paz, de armonía, etc. Pero el mismo párrafo, segundo párrafo, el Be'em Shammua dice, tené cuidado, porque si te vas detrás de los ídolos y haces cosas negativas y tenés una vida que no es en consonancia con los mandamientos, entonces las consecuencias van a ser nefastas para tu campo, para tu vida, para el entorno. Por lo tanto, sabelo, está el amor a Dios y también está esta reverencia a Dios. La reverencia de saber que las consecuencias no solamente son positivas, sino también negativas. La gente más primitiva lo llama castigos, así como le dice premios a las consecuencias. Y también está la gente primitiva que a esta reverencia le llama temor, como tener miedo de Dios que nos va a castigar si hacemos algo malo, porque no entienden que vivir de acuerdo al patrón espiritual nos permite llevar una vida de armonía, lo cual permite recibir la canalización de las bendiciones. Ese es el segundo párrafo. Y el tercer párrafo es el de los tzitzit, que nos dice que usemos esos flecos y usamos ropas de 4 puntas, y que al ver esos flecos vamos a recordar las mitzvot y vamos a recordar que Dios nos sacó de Egipto y por tanto vamos a cumplir con las mitzvot. ¿Por qué? Porque esa es la manera que tenemos que vivir, porque Dios nos sacó de Egipto, Dios nos dio la libertad. Acá ya no es cuáles son las consecuencias de mis actos, sino decir, Dios nos hizo este favor de darnos la libertad y nos hizo el favor de darnos el camino espiritual. Bueno, vamos a hacerlo porque Dios lo dice. Acá ya no es ni por amor, ni por reverencia, alias temor, sino porque es lo que hay que hacer. Vivimos de esa manera, no esperando nada, no porque somos muy elevados, como es en el amor, no porque somos un poco más bajos por miedo, sino que lo hacemos en la manera que hay para vivir. Vivimos de acuerdo a los patrones de conducta que Dios nos manda. Así que sí, el Shema Israel, cuando se hace como rezo, consta de 3 párrafos. Si es parte de Shaharit, consta de bendiciones anteriores, bendición posterior. Si es parte del rezo de la noche de Arvit, consta bendiciones anteriores, bendiciones posteriores. Es todo un sistema de rezos. Evidentemente el Shema Israel es rezo para el pueblo judío. Los gentiles, los no ágidas, pueden hacer el Shema Israel teniendo en cuenta que son párrafos que están en la Torá, que hablan de la relación de Dios con el pueblo judío, que los gentiles tienen sus 7 mandamientos, que es su forma de relacionarse con Dios, que no es la misma. No deben usar talit, o sea, los tzitzit, los hilitos que cuelgan de las ropas, no deben vivir una vida ritual que no le fue ordenada, no le fue demandada, porque no es alimento para sus espíritus. El alimento para sus espíritus es vivir en estabilidad con los 7 mandamientos. Pero sepamos que están estos 3 párrafos que componen el Shema Israel. Lo que pone acá la versión extendida no es una versión extendida, es la versión que corresponde al rezo, es la versión que los sabios dijeron, esto es lo que precisa el alma judía para vivir en armonía cada día, recibir este pan espiritual del Shema Israel con estos 3 párrafos. Así que ya aprendimos más o menos lo que es un salmo, dónde está el Shema Israel, cuáles son sus partes, más o menos a qué nos indica cada uno, por lo cual los invito a, si son judíos, aprender el Shema Israel, a hacerlo cada día. Si no son judíos, a aprender las enseñanzas que nos aporta a todos estos párrafos de bendición, sabiendo que todos tenemos un camino espiritual para vivir, todos tenemos el paraíso por delante y las consecuencias de nuestros actos se ven en este mundo y también en el mundo venidero. Por lo tanto, tengamos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, que Dios nos pide a nosotros, y actuemos por amor, actuemos por reverencia, o actuemos de una manera de que, bueno, es lo que Dios mandó, ni por amor ni por reverencia, sino como les gusta decir a algunos, como legalistamente, siguiendo las reglas, pero eso es lo bueno que hay para hacer. Cada uno tiene su camino, algunos precisan el miedito para trabajar, otros se entregan total amor y otros dicen, es lo que hay, vamos a hacerlo, no nos ponemos en grandes complicaciones, porque sabemos que nos podemos complicar demasiado al ponernos a pensar y filosofar acerca de las cosas. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones.